Hola, hola, mis queridos chismosos y chismosas de Corazu Superíndice 3N. CU Superíndice 3 Moestu N el dúa de hoy. Espero que es tu copyright N listos para una buena dosis de drama turco porque hoy vamos a desempolvar uno de los culebrones mu, ese comentados de los últimos aún más menos os, la relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Rafael. Esos mismos los protagonistas de Senu con diéresis al Kabm, la serie que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N y nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos, eso parecua. Hoy vamos a profundizar en todo ese torbellino de emociones, rumores, declaraciones ambiguas y, por supuesto, el drama final que terminó Superíndice 3 por separar a esta pareja que tanto amúbamos. Asu que prepun rense un cafecito pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos y a comput u con diéresis más menos m en este recorrido por la verdad, o al menos, lo que podemos reconstruir como verdad, sobre Kerem y Hande. Y antes de que se me olvide si son nuevos por AQU, no se olviden de darle al voto Superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos. Tenemos mucho ese drama turco esperando por ustedes. Bien, entremos en materia. Kerem Bürsin y Hande Rafael. Dos nombres, una serie, un romance que nació Superíndice 3 frente a las CU maras. La química entre ellos era innegable, palpable. Y no solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Las fotos que compartúan en redes sociales, las miradas CU Superíndice 3 cómplices en las entrevistas, las escapadas románticas, todo apuntaba a que el amor de Eda y Serkan ha trascendido la ficción Superíndice 3N. Durante un tiempo vivimos en una nube de algodu Superíndice 3N, creyendo que tenuamos a nuestra propia pareja de cuento de hadas. Los fanáticos estaban eufu Superíndice 3 ricos, la prensa del Corazu Superíndice 3N no dejaba de hablar de ellos y todo parecua perfecto. Pero como suele suceder, la realidad fue mucho ese compleja. La vida de una pareja bajo los reflectores, mis queridos, es un escenario de constante evaluación Superíndice 3N pública, donde cada gesto es interpretado, cada palabra analizada y cada silencio diseccionado. Los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir casi al mismo tiempo que terminaba la serie. Se decua que las largas jornadas de trabajo, la presión Superíndice 3N medio urtica y las diferentes personalidades han comenzado a pasar factura. Al principio ambos intentaron mantener la compostura y negaron cualquier problema, pero las más menos ales eran cada vez evidentes. Ese hermetismo inicial, esa defensa a capa y espada de la imagen perfecta, es algo común en el mundo del espectáculo. Las celebridades, al fin y al cabo, venden una imagen, una fantasía. Admitir una crisis es romper esa ilusión Superíndice 3N, y eso puede tener consecuencias negativas para su carrera. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas se limitaron a eventos promocionales y las declaraciones de amor se convirtieron en evasivas respuestas. Los fanáticos, antes celebraban cada gesto de afecto, ahora analizaban cada mirada, cada palabra, en busca de pistas sobre lo que realmente estaba pasando. La comunidad online, esa red de observadores hiperconectados, se convirtió Superíndice 3 en una suerte de CSI del amor. Cada me gusta omitido, cada comentario sin responder, era una prueba irrefutable de la inminente catástrofe. ¡Ay, mis amores, el poder de las redes sociales! Y entonces, llegó Superíndice 3 la confirmación Superíndice 3N. La ruptura. Una noticia que sacudió Superíndice 3 al mundo del espectáculo turco y que dejó Superíndice 3 a miles de fanáticos con el corazu Superíndice 3N roto. ¿Pero copyright para su Superíndice 3 realmente? ¿Le fue la gota que derramó Superíndice 3 el vaso? A la pregunta del millón Superíndice 3N. La respuesta que todos queremos saber, pero que probablemente nunca obtendremos en su totalidad. Porque las relaciones, como los seres humanos, son complejas, llenas de matices y contradicciones. AQU es donde las cosas se ponen interesantes, porque la verdad absoluta, como siempre, es difícil de alcanzar. Pero podemos armar un rompecabezas con las piezas que tenemos. Vamos a desmenuzar cada teoría, a analizar los hechos conocidos y a escuchar las voces, a veces silenciosas, a veces estridentes, de los implicados. Una de las teorías extendidas es que Kerem y Hande tenuan diferentes visiones sobre el futuro de su relación Superíndice 3N. Se dice que Kerem era abierto a la idea de formalizar la relación Superíndice 3N, incluso hablar de matrimonio,
mientras que Ande prefiere a mantener las cosas relajadas y enfocarse en su carrera profesional. Esta es una teoría bastante plausible, mis chismosos. Kerem, con su carisma arrollador y su imagen de hombre de familia, podrá haber estado buscando algo estable. Ande, por otro lado, en la cúspide de su carrera y con un futuro prometedor por delante, tal vez no estaba lista para asumir ese compromiso. Otra teoría apunta a la presión superíndice 3N medio tica como un factor determinante. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y comentado puede ser agotador para cualquier pareja, y SAUN para dos personas ju superíndice 3 venes que N construyendo sus carreras. Imaginen mis vidas. Cada cita, cada viaje, cada salida al supermercado convertida en noticia de portada. La falta de privacidad, los rumores infundados, las críticas despiadadas. Un verdadero infierno. Es comprensible que en esas circunstancias, cualquier relación superíndice 3N, por su superíndice 3 lida que sea, pueda tambalearse. También copyright en ese rumorea que la relación superíndice 3N de Kerem con la familia de Ande no era la mejor. Se dice que algunos miembros de la familia de Ande no veían con buenos ojos la relación superíndice 3N y que esto generaba tensiones constantes. La familia. Ese elemento clave en cualquier relación superíndice 3N, capaz de construir puentes o levantar muros infranqueables. Si los rumores son ciertos y la familia de Ande no aprobaba a Kerem, la situación superíndice 3N debió superíndice 3 ser extremadamente difícil para ambos. Pero quizú la razón superíndice 3N mund S simple sea la mund S acertada, simplemente el amor se acabó superíndice 3. A veces las relaciones terminan, por mund S perfectas que parezcan desde afuera. Las personas cambian, las prioridades se modifican y lo que antes funcionaba deja de hacerlo. Esa es la cruda realidad, mis chismosos. El amor no es eterno ni incondicional ni indestructible. Es un sentimiento hermoso pero también copyright frágil y susceptible a los avatares de la vida. Ahora bien, llegamos al punto clave. ¿Copyright ha dicho Kerem Bürsin sobre todo esto? A diferencia de otras celebridades que prefieren el silencio, Kerem ha sido relativamente abierto al respecto, aunque siempre con cautela y respeto hacia Ande. Kerem, con su encanto natural y su habilidad para conectar con el público, ha sabido manejar la situación superíndice 3N con elegancia y diplomacia. No ha entrado en detalles escabrosos, ni ha alimentado los rumores. Ha optado por un discurso conciliador, que le ha valido el respeto de sus fanáticos y de la prensa. En varias entrevistas Kerem ha reconocido que la relación superíndice 3N fue intensa y significativa para con diéresis copyright L. Ha hablado de la química que tenuan, de lo bien que se llevaban y de lo mucho que disfrutaron trabajando juntos. Sin embargo, también Copyright N ha admitido que la presión superíndice 3N medio tica fue difícil de manejar y que, al final, tomaron la decisión superíndice 3N de separarse porque era lo mejor para ambos. Esa honestidad, esa capacidad de reconocer los aspectos positivos de la relación superíndice 3N, incluso después Copyright S de la ruptura, es algo que lo honra. Una de las declaraciones reveladoras de Kerem fue en una entrevista donde dijo: Ande es una persona increíble y siempre la voy a respetar y admirar. Nuestra relación superíndice 3N fue especial, pero las cosas cambian y a veces hay que tomar decisiones difíciles. Copyright caballero, mis amores. Unas palabras llenas de respeto y admiración superíndice 3N, que demuestran que, a pesar de todo, guarda un buen recuerdo de su relación superíndice 3N con Ande. En otra ocasión superíndice 3N, Kerem fue preguntado directamente sobre los rumores de que la diferencia de opiniones sobre el futuro de la relación superíndice 3N ha sido el detonante de la ruptura. Su respuesta fue ambigua, pero dejó superíndice 3 entrever que algo de verdad había en esos rumores. Dijo: todos tenemos diferentes expectativas y prioridades en la vida. A veces esas expectativas no coinciden y es mejor tomar caminos separados. Esa ambigüedad cuarto edad, esa falta de confirmación superíndice 3N explícita, es comprensible. Kerem, como buen actor, sabe que hay ciertas cosas que es mejor dejar a la imaginación superíndice 3N del público. Lo que queda claro es que Kerem no ha querido entrar en detalles escabrosos ni echarle un más menos al fuego. Siempre ha mantenido una actitud respetuosa y diplomática, evitando culpar a Ande y asumiendo su parte de responsabilidad en la ruptura.
Esa madurez, esa capacidad de asumir la responsabilidad de sus actos, es algo que lo distingue. ¿Y copyright hay de Ande? Ella ha sido mucho reservada al respecto. Apenas ha hecho declaraciones sobre la ruptura y ha preferido centrarse en su carrera profesional. Se sabe que fue un periodo difícil para ella y que le costó superíndice 3 superar la separación superíndice 3N. Ande, a diferencia de Kerem, ha optado por el silencio. Una estrategia comprensible si tenemos en cuenta su personalidad reservada y su deseo de proteger su intimidad. Lo que es cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Kerem ha continuado trabajando en diferentes proyectos y ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres, aunque ninguna de estas relaciones se ha confirmado. Ande también copyright N ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera y actualmente mantiene una relación superíndice 3N con otro actor turco. La vida sigue, mis amores. Después copyright S de la tormenta siempre sale el sol. Kerem y Ande, cada uno a su manera, han sabido rehacer sus vidas y seguir adelante. El drama final, como lo llamamos al principio, fue simplemente eso, el final de una historia de amor que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas y terminó superíndice 3 de una manera realista y menos idealizada. Una historia que nos enseñó más menos a que el amor, por fuerte que parezca, no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que a veces, la mejor decisión superíndice 3N es seguir caminos separados. Pero, copyright legado nos deja esta relación superíndice 3N. Se ayuda del drama y el chisme, la historia de Kerem y Ande nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, la presión superíndice 3N medio tica y la importancia de la autenticidad. Nos recuerda que las celebridades, al igual que nosotros, son seres humanos con sentimientos, sueños y frustraciones. Además su relación superíndice 3N catapultu superíndice 3, senu con diéresis al cap, a la fama mundial, consolidando el copyright nero de las comedias románticas turcas como un fenómeno superíndice 3 meno global. Su química en pantalla y su romance fuera de ella crearon una sinergia que cautivó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Y bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el drama de Kerem y Ande. Hemos analizado los rumores, las declaraciones y las posibles causas de la ruptura. Aunque nunca sabremos la verdad absoluta, hemos intentado reconstruir la historia de la manera objetiva posible. En resumen, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Erupárra fue un torbellino de emociones que comenzó superíndice 3 en la pantalla y se extendió superíndice 3 a la vida real. La presión superíndice 3N medio tica, las diferentes expectativas y quizás simplemente el fin del amor, fueron factores determinantes en la ruptura. Kerem ha sido relativamente abierto al respecto, mientras que Ande ha preferido el silencio. Ambos han seguido adelante con sus vidas y continúan cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Kerem y Ande tengan futuro como pareja? ¿O creen que la presión superíndice 3N medio tica fue demasiado para ellos? Du copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber copyright piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho ese chisme turco esperando por ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos.